Arrancamos. El desarrollo urbano súper acelerado a veces parece, la verdad, un sueño hecho realidad, ¿no? Vemos grúas por todo el horizonte, anuncios de nuevas empresas llegando casi a diario y titulares que celebran el boom económico. Pero hay un detalle gigante aquí. ¿Qué pasa cuando atraer todo ese crecimiento no es lo mismo que sostenerlo? Muchas ciudades presumen a los cuatro vientos su expansión, claro, pero sin una estrategia realmente integrada, ese mismo éxito espectacular se vuelve una carga pesadísima. En este análisis vamos a desglosar exactamente qué hizo una metrópoli global para armar este enorme rompecabezas urbano y cuáles son esas lecciones francamente urgentes para los municipios que hoy están en pleno auge, atrayendo muchísimo capital, sí, pero también acumulando problemas silenciosos. Bueno, entremos de lleno en esto. La ciudad que crece sin ordenar termina cobrando su éxito en forma de fricción. Es una frase fuerte, pero es una realidad absolutamente contundente para ciudades que están creciendo a un ritmo vertiginoso como Querétaro. A ver, durante años ha sido un imán indiscutible para el desarrollo industrial, eso lo sabemos todos. Pero toda urbe que crece a esta velocidad entra inevitablemente en una segunda fase de prueba, y es durísima. Ya no alcanza con solo cortar el listón de la nueva fábrica o inaugurar el parque industrial de moda. El verdadero desafío, el que de verdad importa ahora, es la gobernabilidad de todo ese crecimiento. Cuando el éxito no se administra de forma inteligente, se traduce literalmente en horas perdidas en el tráfico de todos los días, sistemas de transporte al borde del colapso y servicios básicos que, por más que se intente, simplemente no dan abasto para tanta gente nueva. Por un lado, se aplaude la llegada de enormes corporativos transnacionales. Se generan miles de empleos, se abren mercados muchísimo más grandes y se inauguran complejos logísticos impresionantes. Es sin duda la cara brillante del éxito económico. Sin embargo, en el otro extremo de la balanza se encuentra la presión metropolitana diaria. Ese mismo boom financiero trae consigo un aumento brutal en la congestión vehicular sobre las arterias principales. Se detona una crisis silenciosa en el acceso a la vivienda, donde la fuerza laboral se ve obligada a alejarse porque ya no puede pagar renta cerca de sus centros de trabajo, enfrentando trayectos de hasta 2 horas. Además, se ejerce un estrés crítico sobre la infraestructura de agua y seguridad. Queda claro que el crecimiento urbano, cuando avanza a la deriva, genera presiones estructurales tan fuertes que terminan asfixiando a la misma población que hace posible ese desarrollo. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante aquí es el concepto de ciudades espejo. Porque claro, surge la pregunta de ¿por qué mirar hacia Milán para entender hacia dónde va una ciudad latinoamericana en pleno auge? Y hay que hacer una pausa y aclarar algo súper importante. Usar esto como una herramienta analítica no significa para nada querer que las calles se parezcan a Italia. No estamos hablando de un intento superficial por copiar la arquitectura o la estética europea. Cero. Es más bien adoptar una nueva mentalidad. Se trata de entender a fondo cómo un referente internacional que también lidió con presiones industriales masivas logró transformar su especialización económica en una reputación global intachable y, lo más crítico, sostenible a largo plazo. Milán literalmente tuvo que reinventarse para no colapsar bajo su propio peso industrial. Milán entendió algo que fue un verdadero punto de inflexión. Cambió por completo su trayectoria. Se dieron cuenta de que una ciudad altamente competitiva no se puede armar con piezas sueltas que operan cada una por su lado. Lo que hicieron fue integrar sectores que históricamente ni siquiera se hablaban. Conectaron el diseño de clase mundial directamente con la manufactura pesada. Fusionaron las universidades con los polos de innovación tecnológica. Y además, entrelazaron el desarrollo de vivienda y la cultura con una red de movilidad súper eficiente. Básicamente, agarraron industrias que estaban totalmente fragmentadas y las convirtieron en un ecosistema unificado. Dejaron de ser fábricas o escuelas aisladas para convertirse en una sola identidad productiva. Y eso, justamente eso, fue lo que forjó una marca territorial increíblemente poderosa y resistente. Y si volvemos a la realidad local, vemos que hay vocaciones innegables que son pilares fuertísimos. Existe una industria manufacturera y aeroespacial de primer nivel que compite en las grandes ligas globales. Hay un sector académico súper consolidado, con decenas de universidades y centros de investigación, y bueno, una plataforma logística que no para de expandirse gracias a su ubicación geográfica, que es envidiable. Son motores económicos gigantescos, de verdad, pero el gran elefante en la habitación es que estas fortalezas todavía operan bajo una mentalidad de silos, como si fueran islas. Se siguen tratando como agendas completamente separadas.
El clúster industrial casi nunca se sienta a planear junto con los desarrolladores de vivienda o con los que trazan las rutas de transporte. Siguen siendo piezas individuales en lugar de funcionar como los engranajes de una misma máquina urbana. Y es que cuando no hay una estrategia integral, estas enormes fuerzas urbanas terminan chocando y, literalmente, canibalizándose entre sí. Es como un cortocircuito constante. La necesidad urgentísima de construir vivienda accesible choca de frente con la demanda de más y más espacio para la industria. La necesidad de moverse rápido por la ciudad se estrella contra una expansión metropolitana que no tiene freno. Y esa búsqueda interminable de suelo más barato, lo único que hace es empujar a las familias hacia las orillas, sacrificando de forma brutal su calidad de vida, con trayectos de ida y vuelta que agotan a cualquiera. Sin un plan que armonice todas estas piezas, la enorme inversión económica termina compitiendo contra el bienestar social. O sea, sí, se genera riqueza, por supuesto, pero al mismo tiempo se va desgarrando el tejido de la ciudad. Escuchen esto con atención. Una marca de ciudad no se diseña en una campaña, se comprueba en la experiencia diaria. Esta frase lo dice todo. La reputación de un territorio no es ni por asomo una cuestión de marketing llamativo o de tener un logotipo bonito. Es un activo económico rigurosísimo. Hoy en día, los grandes líderes empresariales a nivel mundial ya no solo se fijan en los incentivos fiscales o en cuánto cuesta el metro cuadrado antes de instalarse. Lo que realmente evalúan es si sus equipos técnicos van a querer vivir ahí. Calculan si la rotación de personal se va a ir a las nubes simplemente porque la gente está harta y exhausta por el tráfico. La verdadera promesa de una ciudad tiene que sostenerse en la calidad de la experiencia humana de todos los días. Porque si no es así, el talento sencillamente hace sus maletas y se va. Pero, ¿cómo se mide exactamente esa experiencia en el mundo real? Bueno, una marca de ciudad sólida no se basa en promesas, sino en evidencia pura y dura que se vive a diario. Se comprueba cuando alguien sale de su casa y experimenta una movilidad que de verdad funciona para llegar a tiempo al trabajo. Se nota cuando un emprendedor quiere abrir un negocio y los permisos son predecibles, sin esa burocracia que paraliza todo. Y ni hablar de los servicios críticos, como el agua y la energía, que tienen que operar al 100% sin fallas. Significa además tener opciones de vivienda dignas para distintos niveles de ingresos, sentir seguridad al caminar por la calle cualquier día de la semana y tener una coordinación metropolitana real donde los municipios vecinos sumen en lugar de estorbarse. A fin de cuentas, toda esta funcionalidad pesa muchísimo más que cualquier exención de impuestos cuando se trata de atraer capital que realmente valga la pena. Entonces, el punto crucial es que el tiempo corre. Todavía hay una ventana de oportunidad para estas ciudades en plena ebullición. Pero ojo, se está cerrando bastante rápido. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo antes de llegar a un nivel de saturación urbana que ya no tenga vuelta atrás. Si miramos la historia, está llena de ejemplos de urbes que reaccionaron cuando ya era demasiado tarde, intentando meter infraestructura a la fuerza cuando el tráfico ya era un caos total o tratando de resolver el tema del agua cuando ya había provocado un conflicto social gigante. Y hay que decirlo claro, el costo financiero y político de tratar de pegar los pedazos de una ciudad que ya se rompió es infinitamente más alto que el esfuerzo de anticipar estas crisis y empezar a planificar las cosas bien desde el día de hoy. Y aquí llegamos a una reflexión central. El futuro no se juega solo en atraer inversión, sino en evitar que la inversión desordene la ciudad. Esta idea captura a la perfección el reto geopolítico y económico más grande que tenemos enfrente. Estamos viviendo una época histórica de reconfiguración en las cadenas de suministro globales. Todo este fenómeno del nearshoring está inyectando cantidades de capital en México que no habíamos visto antes. Pero cuidado, lograr que esas fábricas lleguen es apenas el primer paso. La verdadera prueba de fuego, la madurez institucional de un gobierno local, se demuestra en su capacidad para absorber toda esa inversión extranjera directa sin que el flujo de dinero termine por desarmar el entorno social, encarecer la vida a niveles absurdos o colapsar la infraestructura de la ciudad. Avancemos y veamos cómo se construye todo esto en el día a día. Porque claro, toda esta filosofía urbana suena muy bien, pero tiene que aterrizar en datos duros, en métricas reales, que un gobierno local revise constantemente. Para eso es indispensable lo que se conoce como un tablero de mando municipal. Esto no es otra cosa que medir de forma implacable los tiempos de respuesta del gobierno, identificar con una precisión casi quirúrgica cuáles son las zonas críticas que necesitan densificarse y cuáles protegerse a toda costa, tener clarísimo quiénes son todos los actores involucrados y quizá lo más revelador, calcular fríamente el costo de no hacer nada.
Piénsenlo, ¿qué pasa si se ignora una intersección colapsada por el tráfico durante 12 meses más? A partir de ahí, se tienen que definir proyectos súper concretos con una obligación de ejecución a 1 año. Es pasar de las ideas a la verdadera gerencia pública. Al final del día, el objetivo de toda esta disciplina gerencial es agarrar la agenda pública y transformarla en una decisión municipal que se pueda observar, que se pueda medir, que deje de ser, pues, un simple discurso lleno de buenas intenciones. Porque seamos honestos, ¿de qué sirve celebrar la llegada de millones en nuevas inversiones si al año siguiente la infraestructura de las calles colapsa por completo? Esta es exactamente la frontera que separa a 2 tipos de gobierno. Por un lado está la ciudad que vive al día, apagando incendios y reaccionando a la última crisis. Y por el otro está la ciudad madura, que toma el control, que planifica de forma activa y que realmente gobierna su futuro. Es, en pocas palabras, dar el salto de ser simples administradores de problemas a convertirse en verdaderos arquitectos del entorno urbano. Y ya para ir cerrando este análisis, hay una pregunta sumamente exigente que debe quedar resonando. El debate ya no es solamente si una metrópoli puede seguir estirando sus límites físicos infinitamente. El cuestionamiento más profundo, el que de verdad importa, es este. ¿Puede una ciudad crecer sin perder aquello que la volvió atractiva en primer lugar? Es una reflexión muy dura sobre el altísimo precio de la expansión sin control y el incalculable valor de preservar esa calidad de vida que fue precisamente la chispa de su éxito inicial. Porque si esa esencia se pierde en el camino, francamente, se pierde el futuro. Llegamos al final de este programa y la verdad es que queremos saber sus comentarios sobre este enorme reto urbano. Así que, por favor, escríbanos aquí abajo, nos encanta leerlos. Si esta explicación les resultó valiosa o les dio una nueva perspectiva, los invitamos a darle clic al botón de me gusta y, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan los próximos análisis a fondo. Además, los invitamos a que entren a nuestra página web interalcaldes.com para leer el artículo completo con todos los datos a detalle. Y claro, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, X y LinkedIn. Nos encuentran fácilmente como Revista Interalcaldes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos hasta la próxima.